tardes, yo soy Juan Francisco Rocha, les saludo en vivo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo, hoy con un programa muy especial. Este 28 de febrero se cumplen 365 días del primer caso de COVID-19 en México. Y a un año de la pandemia hay más de 2 millones de personas contagiadas. Y lamentablemente más de 157.257 personas han perdido la vida. Así comenzamos con este reporte especial. Tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. El COVID-19 había llegado a México. Y así era como las autoridades sanitarias anunciaban el inicio de la pandemia 3 meses después de registrarse el positivo número 1 en el mundo. Nuestro país confirmaba su primer caso, el de un connacional que había viajado a Italia, un contacto al que le seguirían millones, pero de cuyos síntomas y desarrollo poco o nada se sabía entonces. La enorme mayoría de personas que tengan síntomas como un catarro, lo que van a tener es un catarro común, o quizá influenza. Pues nos alcanzó la pandemia y definitivamente nadie estaba preparado para recibirla. Sí fue complicado, sigue siendo complicado. El país no dimensionó la gravedad de la situación, ¿no? Se sabía en ese momento que te encerrabas 15 días por una gripa muy fuerte y ya. Pero como era todo como muy nuevo, realmente pues como que estaba dudosa entre que sí fuera o no. Prácticamente un mes después, un 18 de marzo de 2020, México registró su primer fallecimiento por COVID-19. La víctima, un hombre de 41 años, y el gobierno implementó medidas para prevenir y controlar los contagios. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Del 23 de marzo al 30 de mayo, México vivió la denominada Jornada Nacional de Sana Distancia, misma que incluyó la suspensión de clases presenciales y actividades no esenciales, además de la cancelación de eventos masivos, mientras los contagios iban en aumento ante la incredulidad y miedo en la población. Para mí sí fue muy fuerte al principio estar en hospital, estar en área COVID y pues ver cómo se me morían ahí los pacientes solos. Internamente sí decía yo, sí tengo miedo de morir. Y durante todo mi contagio sí tuve miedo de morirme, porque el no sentir que entraba aire a mis pulmones es una sensación que nunca la había sentido en la vida. Algunos hospitales se vieron obligados a reconvertirse en lugares para el tratamiento exclusivo de pacientes COVID. Otros más del sector privado debieron tenderle la mano al gobierno. Para el 31 de mayo, nuestro país sumaba más de 90,000 casos confirmados y prácticamente 10,000 fallecimientos, lo que nos situaba como el 7º país con más decesos por COVID-19. Y lo peor, estaba aún por venir. Al inicio puede ser que era como un sentimiento más de miedo, un poco de ansiedad, como de incertidumbre, el no saber pues qué nos venía, ¿no? En un futuro, el virus cómo se iba a comportar. Repito, el miedo pues de contagiar a tus seres queridos. Escuchabas tantas cosas al inicio de, no, pues te da COVID, luego tienes que irte al hospital, entonces sí era como la incertidumbre y el miedo de, ya, ¿ahora qué hago? ¿Me voy a morir o qué pasa? Una experiencia muy fea que yo no se la deseo a nadie. A través de un semáforo epidemiológico, el gobierno implementó el monitoreo de casos por estado para la regulación del uso del espacio público. Usted va a poder saber en el estado en el que reside cuál es la condición epidémica de COVID. Y derivado de ello, habrá indicaciones sobre si en su entidad federativa se abren las actividades públicas y las actividades laborales o no. Nunca se tomaron medidas estrictas y a pesar de que teníamos el semáforo en rojo o en naranja o en amarillo, o sea, lo que tú quieras, yo sí seguía sintiendo que, y es más, todavía hasta la fecha sigue habiendo gente que se lo toma muy a la ligera. Los meses transcurrían al tiempo que las cifras se incrementaban. Incluso, algunos países como Estados Unidos clasificaron a México en riesgo máximo, haciendo énfasis a sus ciudadanos de no viajar a nuestro país, posteriormente cerrando las fronteras para viajes no esenciales. En medio del desalentador panorama está también el testimonio esperanzador de quienes forman parte de la estadística del más de 1,5 millones de pacientes recuperados. No me tocaba, a lo mejor no me tocaba, y la vida me dio otra oportunidad. Literal renací después del COVID.
En diciembre de 2020, la Secretaría de Salud firmó un acuerdo para adquirir más de 30 millones de vacunas contra COVID-19. México es el cuarto país cuya Agencia de Regulación Sanitaria, la COFEPRIS, le ha conferido la autorización de uso en emergencias a la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el virus SARS-CoV-2. Justo en Navidad, la enfermera María Irene Ramírez se convirtió en la primera mexicana en recibir la vacuna. Pese a la llegada de la vacuna, México cerró el 2020 con el peor año de crisis económica en su historia. 10 millones de personas cayeron en la pobreza, mientras que 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas se vieron obligadas a hacerlo. Hoy el llamado a no bajar la guardia es de los integrantes del personal médico, quienes piden a la población continuar con las medidas sanitarias y poner su granito de arena para mitigar los contagios. El personal de salud está agotado, o sea, está muy cansado, se les olvida que pues al final nosotros también somos seres humanos, entonces creo que les hace falta tener un poco más de empatía hacia nosotros y pues ponerse en nuestros zapatos. 365 días han pasado desde entonces, 365 días de una nueva normalidad que nos ha arrebatado seres queridos, empleos, negocios, la tranquilidad y que nos ha obligado a aprender a vivir en un presente que nadie imaginó. Si me preguntaban hace un año o me hubieran dicho hace un año vas a vivir una pandemia como la que vivimos este año, pues probablemente me hubiera reído. Romina Barrera, Fórmula Noticias USA. Así las cosas a un año de distancia y me da gusto saludarte, doctor Eric Piña, y agradecerte todo tu esfuerzo de comunicación con este espacio. Desde hace un año hemos platicado contigo sobre el COVID-19, nos has dado mucha información que ha sido muy útil para enfrentar esta pandemia. Gusto saludarte, Eric. Un gusto, Juan Francisco. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Un placer estar aquí entre ustedes. Ya lo hemos dicho, ¿quién puede decir que no ha tenido alguna afectación por la pandemia? Nadie se ha salvado en todos los niveles del COVID-19. Y mire, México ocupa ya lamentablemente el 13º puesto a nivel mundial en casos de muertes por COVID-19. De acuerdo al dato más reciente de la Secretaría de Salud, ya son más de 185,000 personas que lamentablemente han perdido la vida. Es el caso de la señora Eugenia. Veamos. A Marco, la COVID-19 le arrancó parte de la vida. Su tía Eugenia, su segunda madre, murió tras luchar hasta el último suspiro contra esta maldita enfermedad. Cuando me dijo eso el doctor, no lloré inmediatamente porque en la misma sala había gente que estaba recibiendo a su familia. Y aunque yo había recibido una noticia de una pérdida, sí volteé, recuerdo perfecto, estaba una señora esperando a su familiar. Y le dije, me da mucho gusto que su familiar haya salido adelante. Nos dice que darle esta noticia a su familia fue un triste momento que nunca olvidará. Y es que todos en casa se cuidaron, todos vieron por su tía Eugenia que a sus 70 años era vulnerable. Por eso se culparon de su muerte, discutieron, hasta que lograron entender que esta pandemia es así, impredecible y despiadada con algunos. O sea, no te puedes culpar de algo que nunca estuvo en tus manos. Creo que también ese es otro de los sentimientos que ya yendo, digamos, hacia arriba, saliendo de ese fondo, pues te ayudan a salir adelante. Aunque ya pasaron 3 meses de la partida de doña Eugenia, en casa de Marco ya nada es igual. Y aunque hay ánimos para salir adelante, saben que siempre estará el vacío que ha dejado esta sonriente y querida mujer. Mi pérdida, que ocurrió hace 3 meses más o menos, no la he superado. Y no sé cuándo la voy a superar. Juan Francisco Rocha, Fórmula USA. Doctor Eric Piña, han sido 365 días muy difíciles para el mundo, para México. Por supuesto que también hemos aprendido a valorar la vida, hemos aprendido a cuidarnos mejor, pero también hemos tratado de salir adelante quedándonos en casa. Hay quienes han perdido el trabajo, hay quienes han perdido lo más importante, que es a un ser querido. Tú has atendido, me quedé con la última cifra hace algunos meses de más de 1,000 casos por COVID. Yo creo que ahora ya estás perdido la cuenta, estimado doctor. Juan Francisco, ha sido un año tremendamente pesado. Definitivamente la causa de muerte número 1 en el país ya es COVID-19 y hay que seguir mencionando que la gente sigue muriendo. Para los profesionales de la salud, enfermeras, médicos, ha sido un año muy complicado, verdaderamente difícil, porque también van nuestras entrañas, corazón, sangre,
en el esfuerzo que hacemos por salvar a los pacientes y la frustración que nos enfrenta al momento de que la gente fallezca, a pesar de todo lo que estamos haciendo por ellos. Así es, doctor, es claro lo que estás diciendo también. Todavía nos encontramos en una situación muy difícil, aunque ya pasó un año, las cosas todavía no están bajo control, ya están llegando las vacunas, se esperan meses de mayor optimismo cuando una buena parte de la población pueda tener estas vacunas, ya sea la rusa, la china, la que se hace allá en Inglaterra. Lo más importante es seguir cuidándonos y mandarle el mensaje a la gente de que no se desespere y de que siga atendiendo a la voz de ustedes, de los expertos y de las autoridades. Y realmente nosotros no somos los enemigos, la gente dice no quiero hospitalizar a mi familiar, la gente quiere que no intubemos a sus pacientes cuando realmente lo necesitan. Entonces es importante que todos participemos de codo a codo, mano a mano, en este trabajo para poder librar la pandemia de COVID-19. Escríbanos usted qué piensa sobre este año. ¿Qué es lo que más le ha dolido desde la llegada del COVID-19 a México? Nuestras cuentas de Twitter, @radio_fórmula. Una pausa y regresamos. COVID-19, a un año de la emergencia en México. Regresamos. Un año de la emergencia en México. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial a un dolorosísimo año de distancia del primer caso de COVID-19 en México. Y mire, autoridades, expertos en investigación calculan que por cada persona que ha fallecido por COVID-19, por lo menos hay 9 personas más que han sido seriamente afectadas. En 2020, el COVID-19 se convirtió en la segunda causa de muerte en México, solo por debajo de las enfermedades del corazón, de acuerdo con cifras del INEGI. Los fallecimientos repentinos y la imposibilidad de poder despedirse de sus seres queridos hicieron más complicado vivir un duelo en medio de la pandemia. Principalmente hemos detectado una gran dificultad para elaborar el duelo, ya que hay varias condiciones adversas al momento de que alguien fallece, ya sea en casa o en hospital, y esto impide que se hagan los ritos funerarios comunes o los eventos eclesiásticos que se realizan comúnmente también, y por supuesto se reduce el número de personas que pueden asistir al funeral o que pueden asistir para acompañar a la familia debido al COVID. Esto ha limitado mucho el que la gente se sienta querida, acompañada en un momento tan importante, generando enojo, estrés, depresión, ansiedad, incertidumbre entre las condiciones más comunes. De acuerdo con investigaciones, por cada persona que muere a causa del nuevo coronavirus, 9 familiares Doctor Piña, ¿cuántas historias de estas has vivido en estos 12 meses? Familiares que no pudieron decirle adiós a su ser querido, que no pudieron besarlo, abrazarlo por última vez, y pacientes que necesitaban decirle algo por última vez en su vida a algún ser querido que tampoco pudieron hacer. Eso es real. Esta pandemia nos desgarró más que el cuerpo, el alma. El cerrar el ciclo con una persona que se nos fue es doloroso.
y más no haberlo acompañado en sus últimos momentos duele más. Sin embargo, quiero comentarle al público que nosotros en los hospitales no dejamos que sufran sus familiares, sus pacientes. Los acompañamos, les ponemos medicamentos contra el dolor y estamos con ellos. Y aun cuando sabemos que el desenlace va a ser fatal, estamos con ellos hasta el último momento y realmente nunca estuvieron solos. Bueno, vamos a ir ahora con otra afectación del COVID-19 que tiene que ver todavía con la forma en que los jóvenes y los niños aprenden, van a la escuela. Ahora es, usted lo sabe muy bien, a distancia. Vamos con este reporte especial. Fue un 20 de marzo cuando autoridades educativas aquí en México decidieron suspender las clases presenciales debido a la emergencia sanitaria. De inicio, se tenía contemplado ampliar las vacaciones de Semana Santa hasta el 20 de abril. Sin embargo, el regreso a las aulas nunca se dio, por lo que se tuvo que implementar el programa Aprende en Casa. Estamos hablando de un programa en donde 1 millón de maestros se capacitó. Estamos hablando de un programa en donde 15 millones de niñas y niños lograron tener por primera vez una cuenta de correo electrónico. Estamos hablando de un programa en donde el 80% de las maestras y los maestros de México no dejaron de estar en contacto con todas sus niñas, sus niños, sus alumnas y alumnos. Las clases a distancia, a través de plataformas digitales y canales de televisión abiertos, han representado un gran reto tanto para los niños, padres de familia y maestros. Tiene que ver con el proceso de apropiación tecnológica. Hubo mucha resistencia por parte de algunos compañeros en cuanto a comenzar a dar una clase mediada por la tecnología, pero bueno, no es solamente el aprender a usar una plataforma o un entorno digital, sino esto nos está obligando a replantearnos la urgencia de transformar un sistema educativo. Se ha hablado mucho de una reforma en este sistema educativo, pero justo en este momento es cuando más nos la estamos replanteando, porque no se trata nada más de trasladar las clases como tú las estabas impartiendo desde una aula física y trasladarla a un entorno virtual, porque esto nos está obligando a buscar nuevas estrategias pedagógicas, nuevos recursos académicos, desde el punto de vista de que ya es otro el perfil del estudiante, ya es otro el alumno que ahora se acerca mediante este tipo de dispositivos, y obviamente ya no puede ser el mismo docente el que anteriormente daba clases al que ahora se enfrenta pues a estos entornos digitales. Y qué curioso que anteriormente nos quejábamos del alumno que se distraía usando el celular en clase y que ahora esta sea justamente nuestra nueva normalidad. Y aún en este panorama incierto, son millones de alumnos los que desean volver a la escuela para continuar aprendiendo y disfrutar también de sus amigos. Extraño a mis amiguitos y también extraño a mi escuela y extraño a mis maestras. Desde hace un año que ya no veo a mis amigos. Ya los extraño a la escuela, ya extraño a mis maestros, el recreo, y que por favor ya se acabe lo del coronavirus. Fórmula Noticias. Hay escuelas privadas que ya quieren que los niños regresen a las clases. Doctor, no podemos perder la paciencia. Entendamos que esto ha sido muy difícil por la ola de contagios que sigue activa. Y realmente el juntar en una habitación 30, 40 niños delante de un profesor puede favorecer el contagio entre todos ellos y volver a repuntar. Realmente creo que no es el momento para empezar a volver a las clases presenciales, a pesar de lo devastador que ha sido para los alumnos y para los profesores. Así es, hay que darle tiempo a las vacunas, no hay que caer en la desesperación. Bueno, pues vamos ahora con este trabajo especial de Laura Cardoso. ¿Qué nos ha dejado la pandemia, Laura? La pandemia por COVID es un acontecimiento complejo. No solo nos ha dejado un luto crónico, sino una estela de daños psicológicos como ansiedad, depresión, incertidumbre y trastornos del sueño. Las cifras de contagios rebasan los 2 millones de personas y los muertos a un año de registrarse el primer caso en México ya rebasan los 184,000, sin contar el exceso de mortalidad. La crisis sanitaria tomó a México con un sistema de salud debilitado, médicos insuficientes y sin el equipo mínimo de protección. Y a un año, el balance es de aciertos y desaciertos. Ha sido una batalla en la que la principal lección la han dejado los médicos y todo el personal médico. Al respecto habla Mauricio Rodríguez, él es vocero de la Comisión COVID de la UNAM. Pues
Creo que la principal lección de esta epidemia con respecto a ellos, pues es que los revalora como un gran bien de la sociedad, ¿no? Necesitamos tener a nuestro personal de salud bien contratado, bien pagado, bien respetado, bien capacitado, bien protegido, para que pues, nos ayuden en una situación como esta. Esta crisis sanitaria tendrá un impacto generacional. El antecedente más directo es la pandemia de gripe española de hace 100 años. Sin embargo, una vez que pase, vendrá una nueva ola y será la de enfermedades por salud mental. Lo que inició con síntomas de ansiedad y depresión, ahora ya se manifiesta abiertamente con padecimientos psicológicos. Se estima que el 40% de la población ya tenía afectaciones en sus emociones. Ahora se agudizó la tristeza y los cambios de hábitos. Por eso tenemos que cambiar nosotros también. Ha sido un fenómeno sin precedentes, ha sido un fenómeno en el que todos hemos tenido alguna participación positiva y negativa. Todos, los gobernantes, los funcionarios de las instituciones, los médicos, los científicos, los comunicadores, la sociedad, todos hemos aportado algo a favor y en contra, que ha sido que esto sea, o sea, que ha provocado que esto sea complejísimo. Las consecuencias de la pandemia serán indescriptibles, pues además de tener que reforzar el sistema de salud, ya que 8 de cada 10 personas que tuvieron COVID tendrán secuelas, vendrán las afectaciones económicas y sociales, el cierre de negocios, de escuelas, el desempleo. Esta crisis sanitaria dejará una marca generacional. De problema de salud después de haberse recuperado del COVID. Entonces, tenemos que estar preparados como sociedad para esto, para ayudar al que lo necesite, para tolerar al que no pueda ir a trabajar, al que esté teniendo problemas, para hacer reacomodo en los lugares de trabajo, redistribuir las actividades, los horarios, y estar pendiente de esta recuperación paulatina que vamos a tener como sociedad, porque en eso, pues... Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Muchas gracias, Laura, por este trabajo. Voy contigo al estudio, Aurora Castillejos. Gracias, Juan Francisco. Buenas tardes. Así es, hace algunas horas se empezó a circular la información en el diario La Jornada sobre que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se encuentra internado en el Hospital Temporal Citibanamex luego de haber dado positivo a COVID-19. Esta información es de la periodista Ángeles Cruz, quien dijo que el funcionario federal ingresó al hospital temporal el pasado miércoles con un estado de salud delicado. Sin embargo, en los siguientes días, la salud del vocero de la situación de COVID-19 en México ha ido mejorando. El diario detalló que a la fecha López-Gatell ya se encuentra estable. Juan Francisco. Le deseamos una pronta recuperación. Una pausa y seguimos con este programa especial. COVID-19, a un año de la emergencia en México. Regresamos. Clasificación A, programa apto para todo tipo de audiencia. COVID-19, a un año de la emergencia en México. Continuamos. Así es, estamos de regreso en este programa especial. Yo insisto, no hay alguien que pueda decir que no tuvo alguna afectación en algún sentido a raíz de la llegada del COVID-19 en México hace un año. La industria de cualquier nivel se afectó, todas las formas de empleo, cualquier ser humano que está en este planeta tuvo que cambiar su dinámica de vida por el COVID-19, doctor. Realmente la pandemia ha pegado en todos los aspectos, en todos los estratos y en todas las personas. La llegada de las vacunas ha sido algo verdaderamente alentador, y tomemos en cuenta que las vacunas son la intervención médica que más vidas ha salvado a lo largo de toda la historia, desde hace 200 años con Edward Jenner. Romina Barrera.
Así es, doctor. Pues sí, es una noticia muy esperanzadora la llegada de la vacuna. Y en nuestro país, la primera aplicación se dio el 24 de diciembre. Sí, en plena Navidad, una enfermera fue la primera en recibirla. Y hasta la fecha ya hay 5 vacunas que están avaladas por la COFEPRIS y por el Gobierno de México. Aquí se las vamos explicando. La primera de ellas, que fue, de hecho, pues la primera también en llegar a nuestro país, Pfizer-BioNTech. La segunda, la polémica, muy polémica vacuna rusa, Sputnik 5. También está AstraZeneca y finalmente las últimas 2 que recibieron el aval de la COFEPRIS y del gobierno vienen de China, Sinovac y CanSino. Son las 5 que se van a estar aplicando, algunas de ellas ya llegaron, ya se han estado administrando en este plan de vacunación. Pero sabemos que usted tiene muchas dudas, que usted tiene dudas respecto a la aplicación de las mismas y los efectos secundarios que pueden tener. No se preocupe, aquí le despejamos todas las dudas en voz de nuestros expertos de la salud. Con la más reciente aprobación de 2 compañías chinas, ya son 5 las vacunas contra COVID-19 disponibles en nuestro país. Pfizer-BioNTech, la primera en aplicarse en México. AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford. La rusa Sputnik 5, así como Sinovac y CanSino, provenientes del gigante asiático. En los estudios fase 3 que ha llegado a realizar, pues han reportado eficacias superiores al 91%. La de Pfizer está cercana al 95%, un poquito más arriba. La Sputnik está en 91.6%. CanSino todavía tiene ahí pendiente hacer la publicación, pero algunos subestudios y algunos subanálisis también reportan eficacias superiores al 91%. El gobierno firmó contratos de precompra a través de diversos mecanismos para la adquisición de más de 224 millones de dosis que garanticen la vacunación de todos los mexicanos. Sin duda, o sea, la llegada de la vacuna cambia todo, ¿okay? A la parte pues de todo el personal de salud nos da una esperanza. Lo que se busca es lograr la protección contra el virus y reducir al mínimo la posibilidad de contagios. Entonces, el objetivo final de la vacuna pues es prevenir el COVID. Dar una mayor inmunidad al sujeto, dar una mayor inmunidad al paciente y de esta manera favorecer a que su sistema inmune genere anticuerpos contra cierto microorganismo o cierto patógeno y que cuando llegue este patógeno nuestro cuerpo ya lo reconozca y sobre eso pues ya genere esta inmunidad o este anticuerpo. Expertos aseguran que no hay que temer a las vacunas, ni siquiera a la rusa que tanta polémica desató debido a su porcentaje de eficacia inicial que apenas alcanzaba el 64%. Recientemente salió ya el estudio en donde el porcentaje de esta vacuna es pues hasta 91% y aún así, o sea, si fuera un poquito más bajo, definitivamente, o sea, de tener 0% a tener algo de protección, o sea, sin duda tenemos siempre que irnos por el tener algo de protección. Hay mucha gente igual que sí cree, otra gente que sigue pensando que las vacunas no son buenas o se empiezan a crear muchas teorías conspiracionales. No se deje engañar. Los dichos sobre los supuestos cambios que podría provocarle la administración de la vacuna a su cuerpo son totalmente falsos. Mitos asociados a que nos cambia la información genética, mitos relacionados a que cambian el ADN, mitos relacionados a que se inserta un chip, mitos relacionados a muchas situaciones que de verdad son una locura. No es cierto, no cambian la información genética, no se manipula la información genética. O sea, las vacunas ni siquiera llegan al ADN de nuestras células. Lo que sí debe tener en cuenta es que, como cualquier otra vacuna, podría generar en el paciente alguna reacción, como fiebre, dolor de cabeza o en articulaciones o incluso en el brazo donde le haya sido puesta la dosis. Pues estas reacciones se controlan con medicamentos para bajar la fiebre, para bajar el dolor de cabeza y al final no va a pasar nada. Y estos síntomas pueden durar 24 horas posteriores a la vacuna y listo. Y si usted es paciente recuperado de COVID-19, el llamado también es a vacunarse. Los pacientes que tienen COVID generan anticuerpos contra el virus y generan cierta inmunidad, pero definitivamente la inmunidad que se genera no es suficiente. Por eso es importante que se vacunen. Son 21 días después de que tuvieron COVID, o sea, 21 días después, idealmente teniendo una prueba, una PCR negativa, o sea, después de haberlo tenido, una PCR negativa, 21 días después de esa prueba negativa, pues ya sería
como un momento apto como para ponernos la vacuna. Por ahora, México se encuentra en la segunda fase del plan de vacunación, por lo que el objetivo es que a mediados de abril más de 15 millones de personas ya hayan recibido la primera dosis, en la titánica labor para combatir el COVID-19 y dejar atrás un tormentoso año de pandemia. Romina Barrera, Fórmula Noticias USA. Y para saber más sobre el impacto económico que nos ha dejado el COVID-19 en México, saludo al presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora. Gracias, presidente. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los empresarios? Te saludo, Juan Francisco, con mucho gusto. A un año del primer caso del COVID-19, vemos las repercusiones en las empresas. Primero, considerando esta caída de la economía en el 2020 de 8.5%, de acuerdo con el INEGI, que aunque se espera una recuperación de 4.5% en este 2021, esto quiere decir que en promedio tardaremos entre 2 y 3 años en recuperar el nivel que teníamos en el 2019 antes de la pandemia. Pero vemos cuando analizamos cada sector, algunos sectores muy golpeados, como es el sector del turismo, las líneas aéreas, los hoteles, los restaurantes, la industria textil, la de construcción, los gimnasios, el entretenimiento, que han sido muy golpeados. Y por otro lado, vemos sectores que han crecido aún durante la pandemia, como es el de la tecnología, el del comercio electrónico, farmacéutica, salud, agroalimentaria. En caso de los sectores más golpeados, les llevará entre 4 a 6 años recuperar el nivel que tenían antes de la pandemia. Adicionalmente, vemos esta cifra de más de 1 millón de empresas que han tenido que cerrar, sobre todo micro y pequeñas empresas. Esta es la realidad de lo que ha generado la crisis de la pandemia del COVID-19 en la economía y en las empresas. ¿Cuál es la clave para que los empresarios se mantengan de pie, para que no cierren las empresas? Finalmente, ¿qué es lo que han tenido que hacer las empresas ante esta crisis? Pues lo que han tenido que hacer es sobrevivir. Hemos diseñado desde Coparmex una serie de recomendaciones para poder sobrevivir ante la crisis, esta época de vacas flacas, en donde tomamos como base que el gobierno federal no va a ayudar a las empresas y cada empresa tiene que rascarse con sus propias uñas. Y en este sentido las recomendaciones son: la primera, cuidar a los colaboradores. Y esto va desde cuidar, desde luego, la salud de los colaboradores, de tal manera que aquellas empresas que puedan trabajar de manera remota lo sigan haciendo, y aquellas que tengan que trabajar de manera presencial cuiden muy bien los protocolos para cuidar la salud de los colaboradores al mismo tiempo que cuiden la salud de la empresa. Una segunda recomendación es también cuidar a los clientes, es decir, hay que estar cerca de los clientes, utilizar la tecnología de tal manera que podemos estar de manera virtual cerca de los clientes para cuando se reactive la economía seamos favorecidos con sus pedidos. La tercera recomendación es cuidar la liquidez y en este sentido reducir gastos, de alguna manera el revisar la cartera, el negociar con proveedores, el tener líneas de crédito que nos ayuden a cubrir estos valles que suceden normalmente en los flujos de efectivo, de tal manera que aquella empresa que logre mantener la liquidez es la que va a sobrevivir. La analogía es como un automóvil que sale de la agencia, está impecable en su funcionamiento, pero si se queda sin gasolina no puede caminar. Y la gasolina para una empresa es precisamente la liquidez. La cuarta recomendación tiene que ver con aprovechar el tiempo para capacitar a los colaboradores, la quinta para revisar los procesos de tal manera que los podamos optimizar, y la sexta es utilizar la tecnología, es decir, una vez que rediseñemos los procesos, al implementar la tecnología, al automatizar, esto se logra un aumento de la productividad que será muy importante una vez que se reactive la economía. Y finalmente, la séptima recomendación tiene que ver con ser socialmente responsables. Es tiempo de ayudar a aquellos que se han quedado sin trabajo, aquellos que han tenido que cerrar las empresas, de tal manera que ayudemos cada quien de acuerdo con sus posibilidades. No importa si tienes mucho o tienes poco, comparte algo de lo que tienes. Y con esto me despido
Saludándote, Juan Francisco, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, igualmente José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Doctor Eric Piña, ya se ve la luz al final del túnel. Se espera que en los próximos 2-3 meses ya haya decenas de millones de vacunados en México. Esa es la intención, Juan Francisco. Ojalá y sea. Es maravilloso que el personal de salud ya ha sido considerado, aunque todavía faltan, que los adultos mayores y ahora también la gente que sale a producir, gente que está en la víspera de poder generar trabajo, es importante que los consideren para vacunar. Vamos a una pausa y seguimos con más. Y al regresar hablaremos de las repercusiones en el sector cultural y en el medio del espectáculo. Y no solo ahí, también en el ámbito deportivo se vio severamente afectado. Estamos de vuelta en breve en Fórmula USA, la voz de las dos naciones. COVID-19, a un año de la emergencia en México. Regresamos. Un año de la emergencia en México. Continuamos. Estamos de regreso, así es, a un año del primer caso de COVID-19 en México. Hoy se conmemora esta fecha, una fecha que quisiéramos no haber llegado, pero así es la situación, no solo en México, sino en todo el mundo. El COVID-19 superó las expectativas de propios extraños, afectó mucho más de lo que se tenía contemplado y todavía no se ha podido controlar a nivel mundial. Doctor Eric Piña, voy contigo al estudio. Y todavía, después de cursar la enfermedad, la gente sigue con afecciones. Esto no termina en cuanto se le da de alta el paciente. Vamos con esta nota especial. Fatiga, dolor de cabeza, dificultad para respirar, la falta de gusto y olfato, así como la caída de cabello, son solo algunas de las 55 secuelas que han reportado pacientes recuperados de COVID-19. Después de que salí negativo a la prueba de COVID, algunos malestares todavía siguen por semanas o por días. El cansancio, la pérdida de la masa muscular, la fatiga, el gusto no lo recupero al 100 todavía. Según la Organización Mundial de la Salud, el llamado COVID prolongado o síndrome post-COVID es perceptible durante varios meses después de haber contraído el virus del SARS-CoV-2. El más frecuente es la fatiga, seguido de algunos otros como dolor articular, como dificultad para respirar. La pérdida del olfato y el gusto también se queda presente y se va recuperando gradualmente. En fin, son más de 50 síntomas que se han llegado a reportar. También es importante mencionar que prácticamente el 80% de los pacientes presentan por lo menos un síntoma. La situación puede llegarse a complicar, ya que algunas personas han presentado secuelas en el sistema cardiovascular, lo que puede originar una muerte súbita. Pero no todos los efectos son físicos, también existe el impacto psicológico, que puede generar depresión, ansiedad, tristeza y cambios repentinos de humor. La fatiga pandémica es un concepto que introdujo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y esta se refiere a los síntomas que presentan los pacientes que se encuentran en aislamiento o incluso los pacientes que se encuentran en confinamiento en casa para evitar contagios. Se caracterizan principalmente por síntomas neurológicos, psicológicos, relacionados a depresión, ansiedad e irritabilidad. Es por ello muy importante que si tienen síntomas relacionados se pueda buscar ayuda de un profesional de la salud. Siempre es importante no automedicarse ni utilizar remedios caseros. La detención importante puede hacer la diferencia, por lo que especialistas recomiendan a los pacientes hacer un diagnóstico después de superar la enfermedad, con el objetivo de recibir el tratamiento que mejore nuestra calidad de vida. Fórmula Noticias. Y el mundo deportivo también se vio seriamente afectado. Este es un trabajo de Santiago Redondo. ¿Cómo está, Santiago? Buenas tardes. Muchas gracias, Juan, doctor Eric. Y pues sí, el mundo del deporte también se ha visto sumamente afectado por la pandemia del COVID-19, incluso teniendo que cancelar algunos eventos deportivos, pero vamos a conocer más acerca de estas circunstancias. Después de casi un año de la pandemia por COVID-19, el mundo del deporte se ha visto interrumpido de distintas maneras, desde eventos que se tuvieron que cancelar hasta competiciones que han encontrado nuevas formas de regresar, pero que siguen sufriendo los estragos de la pandemia. Sin duda la competencia que más se ve afectada es la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
La incertidumbre sobre la cancelación de la justa deportiva más importante llegó a su fin luego de que el Comité Olímpico Internacional anunció que el evento se llevaría a cabo hasta el verano del 2021. Aunque los organizadores aseguran que los Olímpicos iniciarán el 23 de julio de este año, las dudas en torno a la posibilidad de desarrollarse siguen vigentes. La Eurocopa es el torneo más importante a nivel de selecciones que componen la UEFA y determinó aplazar la competencia hasta el verano del 2021, dando como prioridad la reanudación de las distintas ligas alrededor del continente. Las fechas que actualmente tiene el organismo rector del fútbol europeo son del 11 de junio al 11 de julio, aunque las pruebas y los posibles casos positivos puedan mermar a las distintas selecciones. La Liga MX también se vio afectada por la pandemia, teniendo que cancelar el torneo Clausura 2020 y pudiendo retomar la actividad el 24 de julio del 2020 con el torneo Guardianes 2020, como un homenaje a los médicos que han estado enfrentando el virus. El regreso del torneo se dio con distintos protocolos, entre los que destacan la ausencia del público en los estadios. Algunos de los primeros casos en el mundo del deporte se dieron en la NBA, quien tuvo que ponerle pausa a la temporada a falta de menos de 15 juegos para el inicio de la postemporada. Dentro de la asociación fue donde encontraron una de las mejores soluciones para finalizar la campaña sin mayores contratiempos, desarrollando 8 juegos faltantes de la temporada regular, más la postemporada en una burbuja dentro del ESPN Wide World of Sports de Walt Disney World en Orlando, Florida. Las pérdidas económicas por el COVID-19 han sido notorias, principalmente por la cancelación de competencias y la ausencia de público en las que han podido reanudarse. Las distintas disciplinas han encontrado nuevas formas de poder continuar con sus actividades, a pesar de la incertidumbre todavía latente que nos mantiene expectantes de cómo se desarrollarán el resto de la pandemia. Y pues bueno, ya lo vemos realmente cómo ha afectado el COVID-19 a las distintas competencias, probablemente la más notoria, la de los Juegos Olímpicos, ya hay una fecha confirmada, pero a pesar de eso sigue habiendo esa pequeña incertidumbre de si se va a poder llevar a cabo en la fecha por pues el estado actual de la pandemia. Y bueno, pues algunas ligas o la mayoría de las ligas ya han reanudado sus competencias, pero las cancelaciones de partido siguen estando latentes, siguen estando vigentes por casos positivos, por rastreo y contacto de casos positivos con el resto de los equipos. El caso de la NBA, la propia Liga MX, que en este torneo ya lo tuvimos con el América Monterrey, y pues bueno, tendremos que ver cómo se va desarrollando durante todo este año las distintas competencias. Muchas gracias, Juan. Gracias, muchas gracias, Santiago Redondo, por este trabajo especial. Así es, ha sido muy complicado también en el mundo del deporte, pero también en el mundo de los espectáculos hubo afectaciones por el COVID-19. Una de las industrias que apagó sus luces debido a la emergencia sanitaria es la dedicada al entretenimiento y la cultura. Obras de teatro, conciertos y festivales tuvieron que ser cancelados para evitar la propagación del SARS-CoV-2. El teatro está parado, está totalmente paralizado, y el cine y la televisión han tenido que implementar medidas extraordinarias, y eso se refleja gravemente en sus presupuestos. Es un gasto extra que no contemplaban las producciones, que de por sí ya estaban castigadas, y pues ahora las producciones que están apoyadas por estímulos no tenían contemplado en sus presupuestos los gastos enormes que significa estar vacunando y que las diferentes medidas protocolarias para protegerse del COVID. Y bueno, la exhibición de cine se ha ido a los canales del streaming básicamente, los cines también están cerrados. El COVID ha afectado, ha producido un gran desempleo. Ante la catástrofe económica, los promotores y productores buscaron alternativas para evitar que miles de personas se quedaran sin empleo, por lo que estos espectáculos se llevaron a cabo vía streaming. Hubo empresarios más arriesgados, quienes, siguiendo todos los protocolos sanitarios, se arriesgaron a levantar los telones y hacer que los escenarios brillaran. Sin embargo, el semáforo rojo volvió a tirar esas ilusiones. En noviembre se abrió la ventana y la posibilidad de estrenar la obra. La estrenamos en un espacio abierto, en un lote baldío habilitado como teatro, con butacas guardando la distancia, y aprovechamos que pues parecía que las cosas iban a volver a cierta normalidad, y esa obra que ya teníamos estrenada la reensayamos y la estrenamos. Solo 4 fines de semana la pandemia nos volvió a parar. Aunque la normalidad aún se encuentra lejos, la esperanza de que los aplausos vuelvan a los grandes eventos sigue más viva que nunca. Fórmula Noticias. Bueno,
Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Aurora Castillejos. Juan Francisco, muchas gracias. Seguiremos informando en este año y los que nos faltan. Así es, te agradezco también, Romina Barrera. Gracias a ti, Juan, y a todos los que nos ven y nos escuchan. No bajen la guardia. Y en especial al doctor Eric Piña, quien hoy, su único día de descanso, lo destinó para este espacio. Nos ha acompañado, ha sido un lujo tenerte no solo hoy, sino todo el año. Gracias, doctor. Muchas gracias, Juan Francisco. A pesar de las vacunas, sigámonos cuidando. Por supuesto hay que cuidarnos, no hay que caer en la desesperación, no vamos a cansar de decirlo porque siguen llegando a los hospitales todavía cientos de personas cada día, doctor, tú lo sabes muy bien, así es que todavía no hemos podido superar esta pandemia. Realmente es el momento en que se puede decidir el curso de la pandemia, si actuamos o no. Así es, gracias Eric Piña. Les mandamos un fuerte abrazo y también un reconocimiento a todo el personal médico que ha estado trabajando a marchas forzadas en esta crisis. Nos vemos a las 6 con lo más importante de las noticias. Muy buen provecho.